Bueno, camaradas, amigos y amigas, en primer lugar me gustaría trasladar un saludo fraternal y revolucionario desde el Estado español de los camaradas del CID en el Estado español. Comrades, first of all, to bring fraternal and internationalist revolutionary greetings from all the comrades of the CWI in the Spanish state. Como sabéis, en la ocasión anterior que estuve hace 2 años, iniciábamos un proceso de debates y de discusión muy fecunda con los camaradas del Socialist Party de la Internacional, que ha concluido en nuestra unificación y en nuestra integración, y estamos absolutamente convencidos de que ha sido una de las decisiones políticas más importantes y positivas que jamás hayamos tomado. So as you know, last time I was here 2 years ago, we were beginning a process of debate, discussion and collaboration with the Socialist Party and the CWI, which resulted in the unification of our forces, and we have no doubt that this was one of the most historic, important and positive decisions we've ever made. Es evidente que vivimos una época histórica completamente excepcional. We live in an exceptional historical period. El sistema capitalista está recorrido por contradicciones económicas, sociales y políticas y no ha sido todavía capaz de encontrar el reequilibrio que ha perdido. The capitalist system is ridden with political, social and economic contradictions, and it's not been in any way able to overcome those and leave the crisis. A 10 años del estallido de la Gran Recesión, la mayoría de los estrategas de la burguesía miran con incertidumbre y con pesimismo el futuro, y no es para menos. 10 years after the beginning of this crisis, most of the bourgeois strategists still see the situation with pessimism and uncertainty, and that is correct. Los recortes, la austeridad, la enorme crisis de deuda pública que han provocado en todo el planeta no ha resuelto ninguno de los problemas a los que se enfrentaban. The cuts, the austerity, the multi-million problem of public debt all over the world, none of these things has resolved the fundamental problems. Al contrario, han colocado mucho más material combustible en la base de la sociedad. Quite the contrary, they've just added more fuel to the fire. La inversión productiva se reduce, The productive investment is falling. la especulación financiera vuelve a ser la nota dominante, Financial speculation is becoming more and more dominant. los países emergentes se hunden, The so-called emerging countries are collapsing. Turquía, Argentina, Brasil. Turkey, Argentina, Brazil. El capitalismo se encuentra en un callejón Capitalism is in a cul-de-sac. y todas las medidas de nacionalismo económico que están adoptando en Estados Unidos, en Europa o en China no hace más que agravar la situación. And all these measures of economic nationalism that are being taken in the United States, in Europe and China, all they do is make the situation worse. La perspectiva de una nueva recesión económica está en el orden del día. The perspective of a new economic recession is on the agenda. Pero incluso antes de que ese fenómeno se dé, But even before that happens, estamos asistiendo a procesos políticos, a fenómenos políticos que demuestran la necesidad del socialismo y del poder obrero. we're seeing many processes, political and social processes around the world, which show us the necessity of socialism and workers' power. Hay una crisis aguda de la democracia burguesa. There's a terrible crisis of bourgeois democracy. La estabilidad de décadas anteriores ha sido barrida de la escena. The stability of previous decades has been crushed. Los partidos tradicionales que garantizaron la estabilidad política durante décadas están en una crisis país tras país. All the political parties that guaranteed political stability for so many years are in terrible crisis all over the La world. derecha tradicional, los socialdemócratas en todo el mundo no hacen pie. The traditional right wing and the social democracy all over the world. Como escribió León Trotsky en el 34 en un gran libro, ¿A dónde va Francia?, que es de obligada lectura en estos momentos. As Leon Trotsky wrote in 1934 in a book called Whither France, which is an obligatory must-read book, Los grandes fenómenos políticos siempre tienen profundas causas sociales. all the most important political processes always have the deepest social roots. La irrupción del chauvinismo populista de derecha, reaccionario, racista, sexista, como hemos visto, representado por Trump, por Salvini, por Bolsonaro, The beginning of this wave of chauvinism, right-wing populism, racism, sexism, which is represented by Trump, by Bolsonaro. las tendencias bonapartistas en el aparato del Estado y en la clase dominante, el autoritarismo, The authoritarian and Bonapartist tendencies which are being pursued by the ruling class all over the world. señala a la clase obrera la gran amenaza que se cierne sobre nosotros. It points the working class towards a great threat to our lives. Una gran amenaza que se puede transformar en algo peor.
a threat which can become something worse si no somos capaces de tomar el poder y de derribar el capitalismo. if we're not able to take power and overthrow capitalism. Es una advertencia muy seria It's a serious warning. y a la realidad hay que mirarla de cara si queremos transformarla. And if we want to change reality, we have to look reality in the face. Por supuesto, no queremos trasladar ningún mensaje depresivo, Of course, we don't want to send any depressing message. pero es cierto que los viejos demonios vuelven a surgir a la superficie. But it's true that the demons of old are becoming visible again. Y solamente con la lucha consciente y masiva de la clase obrera, And only the conscious and mass struggle of the working class, solamente construyendo un partido marxista revolucionario anclado en la clase trabajadora, only building a revolutionary Marxist party rooted in the vamos working a ser class, capaces de conjurar esta amenaza y de derrotarlos. will we defeat this threat. La victoria es una tarea. La victoria es una tarea estratégica. Victory is the strategic task. No depende solamente de la fuerza de la clase obrera ni de su potencial revolucionario. And victory does not just depend on the numbers of the working class or its potential. Y que la clase obrera y la juventud están dispuestas a dar la batalla y llegar hasta las últimas consecuencias es un hecho completamente incuestionable. And the fact that the working class and the youth are prepared to struggle to the end is also an unquestionable fact. Solamente los escépticos posmodernos de la izquierda pequeño-burguesa, los burócratas conservadores o los reformistas postrados ante la clase dominante pueden negar esta evidencia. Only the skeptical and cynical petty bourgeois postmodernists of the left or bureaucratic conservatives could deny that is true. Y el Estado español es un buen ejemplo And Spanish state is a good example para subrayar esta idea. to underline that. Hace pocos meses que Rajoy tuvo que abandonar el gobierno A few months ago, Rajoy had to abandon the government después de que el Partido Socialista presentara una moción de censura. when the Socialist Party put forward a no-confidence motion. Algunos sectarios piensan que esto es una maniobra por arriba de la clase dominante. Quitamos a unos y ponemos a otros. Some sectarians think this is just a maneuver by the elites to take out one and put in another. Nosotros decimos que no, que esto es el resultado de la lucha de clases en el Estado español, We say no, this is the result of the class struggle in Spain, de las grandes movilizaciones que han recorrido nuestro país en el último año, of the huge struggles in our country in the last year, de la crisis revolucionaria en Cataluña, the revolutionary crisis in Catalonia, del movimiento de la mujer trabajadora que protagonizó una huelga histórica el 8 de marzo de este año, the great movement of working class women which carried out a del historic strike, movimiento de los pensionistas y de la juventud, de los estudiantes, en el que esta organización está jugando un papel de dirección y de the vanguardia. mass movement of pensioners, the mass movement of students in which this organization plays a key role. Más de 10 millones en el Estado español han participado en manifestaciones contra el gobierno de la derecha solo en estos 10 últimos meses. Only in the last 10 months, 10 million people participated in mass protests against the government. ¿Cómo no podemos explicar los cambios bruscos que se producen en la política si no es por este hecho? It's impossible to explain these sharp political changes without taking that into account. Y en estos meses nos estamos encontrando con un nuevo escenario político. And in the last months, we see a new political scenario. En la práctica, hay un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. In practice, there is now a coalition government between PSOE and Podemos. Y por supuesto, hay millones de trabajadores y de jóvenes están muy contentos de haber acabado con la derecha en la Moncloa, ¿no? And of course, millions of workers and youth are delighted that the right wing is out of the government. Y no es para menos. And that is correct. Pero la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. But the question we have to ask is the following. ¿Responderá este gobierno, de hecho, entre PSOE y Podemos, a las aspiraciones de los millones de trabajadores y jóvenes que han salido a las calles durante estos años? How will this government respond to the aspirations of the millions who have gone onto the streets in these last years? ¿Responderán a los millones que han protagonizado una lucha ejemplar en Cataluña por el derecho de autodeterminación en la República? How will they respond to the millions in Catalonia who have struggled for self-determination? ¿Responderán al combate por las pensiones dignas, la educación digna, la sanidad pública y digna? How will they respond to the fight for fair pensions and decent education? ¿Responderán al movimiento contra la violencia machista? How will they respond to the movement against sexist violence? ¿Depurarán al aparato del Estado y al sistema judicial de fascistas y de reaccionarios? Will they purge the state and the justice system of Francoist reactionaries? Los hechos son concretos. Truth is concrete. Para empezar, To begin, el gobierno no ha hecho absolutamente nada por cambiar la situación en Cataluña. this government has done nothing to change the situation in Catalonia. Los presos políticos siguen en las cárceles, The political prisoners are still in jail. los exiliados siguen fuera del país The exiles are still outside the country. y dentro de un mes empieza el juicio And in a month, the trial begins
contra el movimiento independentista, contra los dirigentes del movimiento independentista. against the leaders of the pro-independence movement. Y la Fiscalía del Estado ha pedido 25 años de prisión para cada uno de ellos por rebelión militar. And the state prosecution is asking for 25 years in jail for all of them for a military rebellion. Esto es lo que ocurre en el Estado español en el siglo XXI. That's what happens in the Spanish state in the 21st century. Esto se pide a dirigentes políticos, algunos de ellos dirigentes de derechas incluso nacionalista, por el único delito de haber puesto urnas para que el pueblo catalán pueda expresarse de manera democrática. And this sentence is asked for against politicians, against even right-wing politicians, for the crime of putting ballot boxes in schools for people to vote. Y sin embargo, hace 2 meses, 200 militares de alto rango, generales, coroneles, tenientes coroneles, publicaron una carta abierta en defensa de Franco y en contra de la exhumación de su cadáver que está expuesto en el Valle de los Caídos. And on the other hand, only 2 months ago, over 200 top military officials, generals, lieutenants, etc., published an open letter in favor of Franco and against the removal of Franco's bones from the crypt. ¿Pasó algo? Did anything happen to them? Todos esos militares siguen en sus puestos. They're still in their positions. ¿A alguien le extraña que cuando la Revolución Española empiece en el Estado español otra vez, no veremos las mismas escenas que el 19 de junio del 36? So will anyone be surprised when the Spanish Revolution begins that we won't see again the scenes of 1936? Están creando las condiciones para un estallido revolucionario en el Estado español. They're creating the conditions for a new revolutionary explosion. Así es como responde el Estado, el aparato del Estado, al movimiento de las masas en Cataluña. That's how the state responds to this mass movement. Millones de jóvenes y de trabajadores de sectores de las capas medias empobrecidas se han movilizado en Cataluña Millions of workers and youth and the impoverished middle class have gone onto the streets a favor de la República, in favor of a republic, en contra del régimen del 78. against the Viva la- regime. ¡Viva la República Socialista de Cataluña! Says, long live the Socialist Republic. Millones se han movilizado. ¿Y cuál ha sido nuestra postura? ¿Cuál ha sido la postura de los marxistas del CIT en Cataluña? And what's been our position? What's been the position of the Marxists of the CWI in Catalonia? ¿Hemos observado los acontecimientos desde nuestra tribuna? Have we just watched things from our tribune? ¿Hemos especulado sobre la conciencia de las masas? Have we just speculated about the consciousness of the masses? ¿Hemos hablado de que no está claro este movimiento hacia dónde se dirige? Have we just said, oh, we don't know where this thing is going? No, hemos tenido una posición marxista consecuente. No, we've had a consequent Marxist position. Hemos intervenido con todas nuestras fuerzas defendiendo una política de clase independiente, We've intervened with all our forces to defend a class-independent position, levantando la bandera del socialismo. the flag of socialism. Sí, y hemos confrontado dentro del Movimiento de Liberación Nacional de Cataluña. And also we've struggled within the movement for national liberation in Catalonia. Pero nosotros somos una organización combatiente, But we are a combat no organization. somos marxistas académicos. We're not academic Marxists. Y hemos intervenido con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras palancas para hacer avanzar al movimiento y hacer avanzar la conciencia. We've intervened with all our forces, all our tools to push this movement forward and push consciousness forward. En este último año, el Sindicato de Estudiantes, nuestra organización en Cataluña, ha convocado 6 huelgas generales. In 1 year, the Students' Union, our organization in Catalonia, called 6 general strikes. Hemos conquistado un espacio y una posición. Conquered a position in the Hemos movement. conquistado una posición dentro de la izquierda independentista catalana. We've conquered a position within the pro-independence left. El pasado 1 de octubre, nuestra organización, The last 1st of October, el día 1 de octubre, se conmemoraba un año de aquella jornada histórica, de aquel punto de inflexión en la crisis revolucionaria, 1 year since the great historic day and the turning point in the revolutionary crisis, cuando decenas de miles de trabajadores se enfrentaron en las calles contra la violencia policial y de la Guardia Civil. when tens of thousands of workers confronted the violence of the state in the streets Y los derrotamos. and defeated them Y votamos. and voted. 2,5 millones votamos a favor de la República en 2.5 Cataluña. million people in favor of the Catalan Republic. ¿Qué mayor legitimidad hay para un movimiento precisamente lo que ocurrió el día 1 de octubre? What movement could be more legitimate than that? Nosotros no somos cretinos parlamentarios, We're not parliamentary cretins. no somos formalistas. We're formalists. Creemos en la democracia obrera. We believe in workers' Y democracy. cuando millones se levantan, votan, desafían al aparato del Estado y se enfrentan con la policía en las calles, ¿qué es eso sino una crisis revolucionaria? And when millions of people rise up and confront the state and vote illegally to provoke a revolutionary crisis, what is that but a revolutionary crisis?
Y este 1 de octubre, nuestra organización convocó una huelga general contra la represión franquista, por la libertad de los presos políticos, por la República de los Trabajadores en Cataluña. Una huelga estudiantil en universidad y en enseñanza secundaria. So this 1st of October, 1 year later, our organization called a national general student strike in Catalonia in favor of the Republic and for the release of the political prisoners. Más de 700.000 estudiantes abandonaron las aulas y más de 150.000 desfilaron detrás de nuestras banderas en Barcelona. More than 700,000 students went on strike and more than 150,000 marched behind our banners. Pero ese día ocurrió también muchas cosas, esa jornada. But other very important things happened that day. Durante todo el día hubo movilizaciones en todo Cataluña. There were mobilizations all over Catalonia. Más de 1,5 millones de personas, de trabajadores, de jóvenes, de pensionistas, una gran parte de la población salió a las calles. More than 1.5 million, a huge proportion of the population went onto the streets. Y se produjo algo que ya habíamos previsto. And something happened we hadn't predicted. Una auténtica escisión en líneas de clase del Movimiento de Liberación Nacional. There was a split along class lines in this national liberation En movement. esas manifestaciones, cientos de miles en Barcelona y en otros sitios gritaban contra el presidente burgués de la Generalitat. Hundreds of thousands of people in these demonstrations chanted against the bourgeois president of the Catalan Republic. Y le dijeron, basta ya de pactos con el Estado y de buscar enterrar la lucha por la República. They said enough of looking for deals with the Spanish government and stopping the struggle. Si no quieres cumplir con el mandato del 1 de octubre, apártate. If you don't want to carry out the mandate of the 1st of October, then get out of the way. Y eso refleja el enorme potencial. Y eso refleja el enorme potencial revolucionario que hay en estos momentos en Cataluña, y la burguesía española y la burguesía catalana lo saben. And this reflects the great revolutionary potential, and both the Catalan capitalists and the Spanish capitalists know that. Si la República Catalana se impone con estos métodos, a través de la lucha en las calles, a través de la acción directa, If a Catalan Republic is achieved with those methods, with the direct confrontation and action on the streets, ¿vosotros pensáis que la clase obrera va a tolerar un gobierno republicano en Cataluña para que siga aplicando recortes y austeridad? do you think that the working class will tolerate a Catalan government which continues to make austerity cuts? Un gobierno así no duraría ni 2 meses en Cataluña. It wouldn't even last months. Y la burguesía sabe que el triunfo de la República en Cataluña abriría una crisis revolucionaria en todo el Estado. And the bourgeoisie knows that a revolutionary republic in Catalonia would open up a revolution to hold the Spanish Por state. eso han desatado una represión brutal contra el movimiento en Cataluña. And that's why they've carried out this brutal repression. Lamentablemente, el Partido Socialista y Podemos Unfortunately, PSOE and Podemos se han puesto en contra de este movimiento. have been against this movement. El PSOE ha respaldado la represión abierta. PSOE has supported this repression. Y Podemos ha dicho And Podemos said que se abstiene de intervenir en esta that it batalla abstains from this battle porque no va con ellos. because they're not with us. Porque este movimiento no está claro Because it's not clear qué orientación tiene. what orientation it has. No hay más ciego que el que no quiere ver. There's no one more blind who refuses to see. Y yo os digo una cosa. And I can say one Vamos thing. a tener el segundo ejemplo, el segundo Tsipras en el Estado español muy pronto. In Spain, we'll soon have the second Tsipras that Europe has seen. Pero a diferencia de lo que ha pasado en Grecia, But different to what happened in Greece. eso no va a provocar un retroceso de la lucha de clases. Estoy convencido. This will not, I'm convinced, mean a Porque el step backwards. movimiento en el Estado español está aprendiendo mucho. Because the movement in Spain is learning a lot. De hecho, en estos momentos, At the a moment, pesar de todos los esfuerzos de enviar a la gente a casa, despite all the attempts to demobilize the people de desmovilizar y de imponer la paz social, and impose social peace, la situación es exactamente igual de conflictiva que hace un año. the situation is just as conflictive as 1 year ago. Los pensionistas están en pie de guerra. The pensioners are on war footing. Cientos de miles de pensionistas, pensarlo un poco, cientos de miles de pensionistas se están manifestando todas las semanas en el Estado español desde hace 6 meses. Hundreds of thousands of pensioners are demonstrating every week in the Spanish state. Y la juventud también. And the youth as well. De hecho, la próxima semana, el 14 de noviembre, hemos convocado una huelga general estudiantil en el Estado español In fact, next week on the 14th of November, we've called a new student general strike in Spain contra el sexismo en las aulas, against sexism in the classrooms, contra el poder de la Iglesia Católica en las against the aulas, power of the Catholic Church contra in los schools recortes. and the cuts. Y no va a haber ninguna duda, estamos seguros de que más de 1 millón de estudiantes van a ir a la huelga
Y decenas de miles irán a las más de 50 manifestaciones que ya hemos organizado. And we're sure that more than 1 million students will go on strike that day, and there'll be tens of thousands on the demonstrations. Pero lo más importante, hemos conseguido un frente único con los pensionistas. And also, we've built a united front with the pensioners. Ha habido un acuerdo público entre la coordinadora de pensionistas y el sindicato de estudiantes, y los pensionistas van a estar junto con los jóvenes, los abuelos con los nietos, luchando en las calles. There's a public declaration of agreement between the Students' Union and the Pensioners' Movement, and the pensioners and the students will be together in demonstrations on that day. Y exactamente lo mismo también estamos haciendo en el movimiento obrero. And that's the exact same as we're doing in the trade union movement. El 13 de junio convocamos una huelga general del sector del metal en Cádiz, In the 13th of June, we organized a general strike in the metal sector superando las direcciones burocráticas, against the will of the bureaucratic organizando leaders. comités de acción en todos los centros de We trabajo. organized committees of action in every workplace. Y en el mes de septiembre organizamos una asamblea en Cádiz de más de 2.000 trabajadores. And in September, we again organized an assembly of more than Nosotros, 2,000 directamente workers con nuestros comités de acción. through the committees of action. Y esa asamblea votó por una nueva huelga general de 48 horas en el Those sector assemblies voted contra for la a new- precariedad, They voted for a new general strike of 48 hours in that sector against precariousness, por la dignificación de los salarios. for dignity in work and wages. Esto es un ejemplo That's de an cómo el example. marxismo puede, sí, penetrar, introducirse, ganar la audiencia, ganar el apoyo y ganar la simpatía de millones de jóvenes y de decenas de miles de It's an trabajadores. example of how Marxism can penetrate and connect with the working class and the millions of youth. Camaradas y amigos, no tengo más tiempo. I have no more time. La lucha por el socialismo es la lucha por la supervivencia de la humanidad, The struggle for socialism is the struggle for survival of humanity, por la preservación de todas sus conquistas económicas, sociales y culturales, to preserve all of our economic, social, and political y conquests, por defender también del medio ambiente en el que vivimos, de la catástrofe And que se defend- cierne sobre él. the environment from catastrophe. Los y las revolucionarias del CID cumpliremos con nuestra obligación The revolutionaries of the CWI will carry out our obligation, y codo con nuestra clase levantaremos una organización que transformará el mundo entero. and together with our class, we'll build a new world. ¡Viva el Socialist Party!